Cuando empecé a estudiar traducción e interpretación hace muchos años ya, no era consciente de la cantidad de pasos y técnicas que tenemos que aprender para que nuestras traducciones e interpretaciones sean perfectas. Y la verdad es que nunca me había imaginado cómo de difícil puede ser leer un texto en voz alta como si estuviera escrito en otro idioma. Y de eso vamos a hablar en el vídeo de hoy, de la traducción a la vista. Te voy a dar una serie de pasos que tienes que seguir para preparar y para realizar estas traducciones a la vista. Y yo creo que el último es el que más cringe te va a dar, pero es el más importante. La traducción a la vista es convertir un texto escrito en un idioma a un discurso oral en otro idioma en tiempo real. Recuerda, cuando tenemos que hacer un ejercicio de traducción a la vista, no podemos agarrar el texto que nos dan, ponerlo en un traductor o escribir la traducción nosotros a mano y leer la traducción. Eso es simplemente leer en voz alta. Y es una habilidad muy importante porque mucha gente que contrata traductores e intérpretes no son conscientes de las diferencias que hay entre cada técnica. Es muy normal que nos contraten para hacer una interpretación y de repente nos pidan que hagamos una traducción a la vista. Puede suceder, por ejemplo, en una consulta médica en la que el paciente tiene que rellenar un formulario y la doctora nos da ese formulario y nos dice, tradúceselo. O también piensa en una reunión entre profesoras y madres en la que la profesora tiene una carta que le iba a entregar a los padres, la carta está escrita en inglés, la mamá no habla inglés, solo habla español y nos pide que hagamos esa traducción a la vista. Y hay una serie de pasos que tenemos que seguir para poder realizarla de manera efectiva. Lo primero que vamos a hacer es echar un vistazo rápido a ese texto. Tenemos que tener una idea de quién ha escrito ese texto, cuál es la fuente, cuándo se escribió, fechas, quién es el destinatario, para quién está escrito este texto, quién es el autor del texto. Y todo esto nos va a ayudar a dar un tono y adecuar nuestro mensaje según la información y el contexto que tenemos. Simplemente con un vistazo no tenemos que leer todo el texto, vamos a tener toda esta información que tenemos que guardar en la mente mientras hacemos esa traducción a la vista. También vamos a utilizar las ayudas visuales. Si nos fijamos simplemente en cómo está estructurado el texto, vamos a tener ya mucha información. Vamos a saber si es un formulario, si es una carta o simplemente nos toca traducir un párrafo. Esto lo vemos solo mirando el texto sin leer ninguna de las palabras. Con toda esta información que vamos acumulando, podemos empezar a pensar cuál va a ser nuestro ritmo de elocución, es decir, a qué velocidad vamos a hablar. La traducción a la vista tiene que seguir un ritmo fluido para que sea lo más natural posible y para esto tenemos que ir ni demasiado rápido ni demasiado lentos. Si vamos demasiado rápido, el momento en el que nos encontremos un problema de traducción, vamos a parar y nuestra traducción va a sonar entrecortada. Si vamos demasiado lento, quien nos está escuchando se va a quedar dormido. Y también mientras estamos haciendo esa traducción a la vista, nuestra vista tiene que ir por delante de lo que estamos diciendo. Eso nos va a ayudar a predecir ciertos problemas y tener un poco más de tiempo para poder solucionar los problemas de traducción. Vamos a hablar ahora de una serie de técnicas que utilizamos para poder hacer estas traducciones a la vista de manera perfecta. Vamos a prestar atención a la sintaxis, es decir, a cómo están estructuradas las frases. ¿Y por qué es importante esto? Porque la sintaxis en cada idioma es diferente y las palabras no van a ir en el mismo orden en una lengua y en otra. Te voy a dar un ejemplo muy fácil. En español decimos la casa roja. La casa roja. En inglés no decimos the house red porque los adjetivos en inglés siempre van antes que el nombre. Entonces decimos the red house. Todo esto es muy importante cuando estamos haciendo una traducción a la vista porque si no tenemos en cuenta esa diferencia entre la sintaxis de una lengua y de la otra, vamos a decir frases que no tienen sentido. O vamos a hacer que nuestra traducción suene muy poco idiomática, muy poco natural. Otra de las técnicas que tenemos que tener en cuenta es no reiniciar. A veces estamos haciendo la traducción, nos encontramos con una frase difícil, decimos una opción que es correcta, pero al segundo se nos ocurre una manera un poco más bonita de decirlo. Y lo que queremos
nuestro instinto nos dice, no, yo quiero que mi traducción sea perfecta, entonces voy a ir atrás, voy a volver a empezar y voy a decirlo de nuevo. Esto no lo podemos hacer porque vamos a alargar de manera innecesaria esa traducción a la vista. Recuerda que nuestra función como intérpretes es facilitar la comunicación. Si estamos reiniciando constantemente esa traducción, estamos haciendo que la comunicación sea más difícil porque lleva más tiempo. ¿Cuándo sí tenemos que reiniciar? Si cometemos un error. Si la traducción tiene un contrasentido, decimos lo contrario de lo que dice el texto original, ahí sí nos tenemos que corregir. ¿Y cómo nos corregimos de manera natural? Podríamos decir algo como mejor dicho, es decir, y después de esa frase decimos la traducción correcta. ¿Vale? Como norma general, no reiniciamos, pero sí nos corregimos cuando nos damos cuenta de que hemos cometido un error. En tercer lugar, os quería hablar de las estrategias de traducción en general. En las clases de traducción, en las clases de interpretación, vamos a aprender una serie de técnicas para lidiar con problemas de traducción. Todas esas estrategias y técnicas las tenemos que traer cuando estamos haciendo una traducción a la vista, porque nos van a ayudar a solucionar los problemas de traducción. A medida que vayamos estudiando más traducción e interpretación, vamos a tener más estrategias que nos van a ayudar durante cualquier técnica que estemos aplicando. ¿Vale? En este caso estamos hablando de la traducción a la vista, pero podría ser para una consecutiva o una simultánea también. Y otra técnica muy importante es practicar. Como con cualquier cosa, al principio va a ser difícil. La traducción a la vista es difícil para todo el mundo porque nuestra cabecita cuando lee algo quiere decirlo y lo que tenemos que hacer es suprimir ese instinto de decir lo que estamos leyendo, traducirlo y decirlo en otro idioma. Mentalmente esto es muy complicado. Entonces, no te sientas tonta o estúpida porque es muy difícil. No. Es difícil para todos porque tienes un cerebro y eres una persona normal en la que tu cerebro está acostumbrado a procesar la información de una manera y ahora tenemos que enseñarle al cerebro a procesar la información de otra manera. Entonces, esa práctica casi diaria, todas las semanas tenemos que practicar varios textos, nos va a ayudar a poco ir mejorando. Bueno, os he hablado de técnicas en general, de la traducción a la vista, pero antes de empezar a hablar podemos prepararnos y así nos va a ser mucho más fácil hacer la traducción a la vista. Como os decía al principio, vamos a empezar con una lectura rápida. Esa lectura rápida nos va a ayudar a saber qué tipo de texto es, ¿vale? Es una carta, cuándo se escribió esta carta, quién la escribió, nos va a dar cuál es el tema principal, eso nos ayuda a activar vocabulario en la cabecita. Y vamos a tener una idea de cómo está estructurado ese texto, cuál es el título, cuáles son los subtítulos, cada parte de ese texto. Después vamos a hacer una lectura un poco menos rápida, pero tampoco muy detallada. Ahí nuestro objetivo es obtener las ideas principales de ese texto y cuáles son también las ideas secundarias. Cuando tenemos tiempo y sobre todo ahora que estamos aprendiendo y estamos practicando, estamos formándonos, vamos a hacer una lectura un poco más detallada del texto. En esa lectura más detallada vamos a rodear las palabras que sean difíciles y que tengamos que buscar. Las buscamos antes de empezar a hacer la traducción. Vamos a segmentar frases que son demasiado largas. Cuando una frase es muy larga, podemos dividirla en frases más cortitas y así es mucho más fácil hacer la traducción a la vista. Y además, esos segmentos que ya tenemos nos pueden ayudar a reordenar las frases para asegurarnos que nuestra sintaxis, la estructura de nuestras frases, es clara e idiomática, natural en el idioma meta. Entonces, el objetivo de esta lectura más en detalle es solucionar los problemas de traducción con los que nos vamos a encontrar. No siempre tenemos tiempo en el mundo real para hacer una lectura muy detallada, pero ahora, como fase de formación, esta lectura más detallada nos va a ayudar a adquirir vocabulario y a prepararnos para los problemas de traducción con los que nos vamos a encontrar. Esa es la fase de preparación durante la traducción a la vista. En primer lugar, no te olvides de traducir el título. Mucha gente se pone nerviosa y va directa al principio del texto y no nos dice el título, que muchas veces tiene información muy importante. Así que esto es súper fácil. Recuerda, el título lo traducimos también. Recuerda, avanza la vista.
porque cuando tú estás diciendo algo aquí y tu vista va por delante, puedes predecir cuáles son los problemas y reestructurar la frase para que suene de manera natural o prepararte para una palabra difícil y quizás si no sabes la palabra puedes explicar el significado. Entonces, avanzar la vista nos ayuda a prepararnos y ajusta el ritmo. Quizá la primera frase es muy fácil porque yo la leíste 2 o 3 veces en la fase de preparación, pero luego la segunda frase es muy difícil y de repente te paras. Entonces vas muy rápido al principio porque era fácil y después nos paramos. Entonces es mejor ir un poco más despacio, de manera que suene natural. No tiene por qué ser algo que sea hola, me llamo Cristina. No, eso no suena natural. Tenemos que sonar de manera natural, pero hay distintas velocidades. Vamos a hacerlo a una velocidad que nos dé tiempo a pensar. Y si os preguntabais cuál es la parte más importante y quizá la que más vergüenza nos dé, es grabarnos y ver la grabación. No solo grabarse, sino ver esas grabaciones. Cuando vemos las grabaciones estamos pensando, ay, sueno muy raro, mira qué pelos tengo, qué mal lo estoy diciendo. En qué aspecto tenemos no es importante, ¿vale? Sonamos raro cuando nos vemos en una grabación, eso nos pasa a todos. Pero lo importante es pensar en qué ritmo llevo. Que si me doy cuenta de que voy demasiado rápido, eso va a ayudarme a trabajar el ritmo de elocución en los próximos vídeos. Si me doy cuenta de que, esa palabra no suena natural, ¿cómo lo diría que sonase más natural? ¿Cómo lo decimos en español? ¿Cómo lo decimos en inglés? Ver tus grabaciones te va a ayudar a darte cuenta de cuáles son tus errores y poco a poco puedes ir trabajándolos. Así que ya sabes, ponte a practicar y ve los vídeos que grabes. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te gusta puedes suscribirte, darle al like. Si no sabes de qué estoy hablando de traducción e interpretación, puedes ver este otro vídeo en el que te explico cuál es la diferencia entre traducción e interpretación y cuáles son los principales tipos de interpretación. Nos vemos en el próximo vídeo.